primero de todo, muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a nuestro segundo evento. Soy Víctor Rocaber, director comercial de Bismarck. Hoy nuestro webinar se va a centrar básicamente en lo que es el análisis de la cartera de clientes. Pienso que es un webinar muy interesante y que todos los asistentes podéis sacar mucho provecho y veréis un caso de uso que tanto para clientes o otros ámbitos lo podéis aplicar en vuestras organizaciones. Entonces, la dinámica de la sesión, ¿cuál va a ser? Va a constar más o menos de unos 30 minutos. Como sabéis, intentaremos ajustarnos lo máximo posible al horario previsto. Entonces, básicamente tendremos dos partes. En la primera de ellas es básicamente lo que es el webinar en sí. Que haremos una breve introducción que os enseñaré 3-4 diapositivas para centrar lo que es el contexto de la demostración, para ya después ver un caso práctico, un caso real, ¿de acuerdo? De lo que sería un análisis de la cartera de clientes, ¿vale? Mientras dure mi exposición, todas las consultas, preguntas que sean de vuestro interés, las podéis ir formulando directamente desde el Q&A, ¿vale? Y finalmente, sobre el 5:25 o un poquito más tarde, 2-3 minutos, no creo que nos vayamos más allá, daremos respuesta a las posibles cuestiones que se puedan plantear. Si no nos diera tiempo, para no alargarnos en exceso, de dar respuesta a todas las preguntas, no os preocupéis. Tomaremos nota de todas las preguntas y os enviaremos un correo electrónico a todos, os publicaremos, digamos, las diferentes cuestiones que se hayan planteado con las correspondientes respuestas. Bueno, pues si os parece, sin nada más, empezamos. Como comentábamos, hoy lo que vamos a ver es el análisis de la cartera de clientes, principalmente con un objetivo, ¿no? Digamos, para que el equipo de dirección, ya sea dirección general, ya sea dirección comercial, tome las decisiones correctas en base a datos reales de su cartera de clientes. Lo que vamos a ver hoy se basa en dos conceptos, ¿vale? El primero de ellos es el ABC de clientes. Como imagino, como la gran mayoría de vosotros conoceréis, se basa en lo que es el principio de Pareto o la regla del 80-20. Lo que es Pareto, lo que nos viene a decir es, señores, pensar que el 20% de vuestros esfuerzos, ¿vale?, es el que nos permite generar el 80% de los resultados. Y, por tanto, el 80% restante de los esfuerzos nos genera el 20% de resultados, ¿vale? En un contexto empresarial, pensemos que cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de clientes. Es decir, oye, el 20% de clientes es el que nos aporta el 80% de resultado. O el 20% de productos es el que nos aporta el 80% de resultados, ¿vale? Pero lo mismo lo podemos aplicar a personas. Por ejemplo, como sabéis, en España es muy típico que uno trabaja y 4 miran. Pues más o menos estamos ahí, es decir, el 25% de las personas trabaja y es el que nos aporta el resultado y el resto miran y no nos aporta nada, ¿vale? Y cuando hablamos de resultado, pues lógicamente hablamos de ingresos, de beneficios, de desempeño, de tiempo, etcétera. Todo lo que es el ABC, si bien es cierto que hoy nos vamos a centrar en un contexto más comercial desde un punto de vista de clientes, el objetivo que persigue es que las diferentes compañías o las diferentes áreas de las compañías puedan alinear lo que es su estrategia y esfuerzos, ¿vale?, en base o focalizados en aquello que nos aporta más resultados, ¿vale?, ya sea actualmente o que podamos esperar más resultados. En este sentido, como comentábamos antes, podemos hablar de una ABC de clientes, podemos hablar de productos, de personas o incluso de proveedores, ¿vale? Y podríamos extenderlo a otras entidades, otros agentes dentro del ecosistema o contexto de cada una de las empresas. ¿Dónde lo podemos aplicar? Aquí veis, pues, tema de dirección estratégica, gestión de inventarios, logística, etcétera, ¿vale? En el caso de inventarios, es muy interesante, sobre todo, digamos, gestión de inventarios o gestión de stock o gestión de almacenes, ¿vale? Es decir, aquellos productos, aquel 20% de productos que es el que nos genera el 80% de los beneficios o que son los que tienen mayor rotación, pues inicialmente los tenemos que ubicar pues de una zona más próxima de los muelles de salida, de los muelles de expedición, y por otro lado en zonas donde sean de más fácil acceso por parte del personal de almacén. Por otro lado, aquellos productos que podamos categorizar como C, que es decir, que son los que son de más volumen en cantidad, que ocupan más espacio en el almacén, pero que en contrapartida nos aportan menos beneficios, menos resultados a la compañía, tienen menos rotación, pues los ubicaremos en zonas más lejanas del muelle o en zonas que sean más complejas de manipular, ¿vale? Lo mismo nos pasa con logística. En caso de logística, pues podemos tener una ABC de clientes, de rutas, de ubicaciones, etcétera. Y aquí podéis ver diferentes ejemplos, pues es el tema de control de calidad. El control de calidad, pues también lo podemos aplicar, por ejemplo, a proveedores. Oye,
aquellos proveedores que sabemos que tienen más incidencias o un tanto por ciento mayor de incidencias, pues es donde tenemos que aplicar más esfuerzos de control de calidad, ¿vale? Hoy en concreto nos centraremos en lo que es la parte de dirección comercial. Por otro lado, lo que es el ABC de clientes, lo que es la solución que veremos, la complementamos con lo que es el ciclo de vida de los clientes o, de alguna manera, también lo que podemos llamar su potencial. Como bien sabéis, lo que es una relación con un cliente, pues tiene un ciclo de vida, en algunos casos más cortos, en otros casos más largo, pero sí es cierto que el ciclo de vida de un cliente pasa por diferentes etapas. Podemos pasar por una etapa inicial que tenemos una primera relación, que es donde nos realiza una primera compra. Después podemos incrementar este volumen de ventas, ya tenemos una fase de crecimiento. Cuando ya tenemos el cliente fidelizado, pues tenemos una zona de maturity, que esta puede durar más o menos tiempo en función, digamos, de los servicios que le podamos ofrecer, en función del nivel de satisfacción y en función de la competencia, pero que al final, ¿vale?, esta relación puede finalizar con el cliente. Entonces, lo que es análisis de la cartera de clientes, vamos a tener también en consideración lo que sería el ciclo de vida del cliente. Dicho esto, ¿qué nos aporta este análisis? ¿Vale? Esto lo veremos ahora de forma práctica en el ejemplo, pero nos permite dar respuestas a preguntas como, oye, ¿tenemos una cartera de clientes que está concentrada o diversificada? Cuanto más concentrada esté la cartera de clientes, pues más dependencia tendremos de un determinado número de clientes y, por tanto, más riesgo nos presenta pues, perder uno de estos clientes. ¿Vale? Por otro lado, veremos, oye, qué clientes nos aportan valor y cuáles lo destruyen. Entendiendo en este caso que veremos hoy, pues el valor lo hablamos desde un punto de vista de margen bruto, ¿vale? También podemos ver, oye, qué clientes nos presentan mayor potencial, es decir, clientes que a lo mejor a fase de hoy tenemos una fase inicial, pero que si los exprimimos, si los trabajamos correctamente y los atendemos bien, pues podemos crecer en volumen de ingresos o en volumen de beneficio de una forma considerable, ¿vale? También saber cómo son nuestros clientes, qué clientes son rentables, qué clientes son no rentables y qué clientes son estratégicos, nos aporta una información muy valiosa para saber dónde hemos focalizar nuestros esfuerzos para aumentar la cartera de clientes. Y finalmente, lo que decíamos anteriormente, digamos, uno de los objetivos del ABC es que podamos saber cómo ser más eficientes, es decir, oye, cómo podemos cómo podemos alinear los esfuerzos comerciales o los esfuerzos de las diferentes áreas de la compañía en función del beneficio que nos aporta cada uno de los clientes. Finalmente, antes de empezar con la demostración, comentaros que lo que vamos a ver hoy no requiere de muchos datos. Realmente el análisis es sencillo, es muy potente. Dirección general, dirección comercial, le puede obtener mucho beneficio y para ello no requiere de grandes datos. En esencia, necesitamos de unos datos que son básicos, que es un dato identificativo del cliente, ya sea el nombre, el código, etcétera. Saber datos cuantificables, principalmente nosotros recomendamos siempre trabajar con el margen bruto o margen de beneficio. En algunos casos se trabaja con facturación. Hoy en el ejemplo veremos que es muy recomendable trabajar con margen, que finalmente es el beneficio que nos aporta el cliente. Y veremos que una lectura de facturación nos puede dar una lectura errónea de realmente el valor que nos aporta el cliente. Hemos de disponer de los datos como mínimo de una ventana de un año. Es decir, oye, el cliente 1, el año 2019, hemos tenido un margen de tanto, aunque es recomendable tener diferentes años para ver la evolución que ha podido tener este cliente. Por otro lado, lo que llamamos, oye, ¿en qué fase del estado de ciclo de vida se encuentra el cliente o qué potencial nos presenta el cliente? Estos serían los datos básicos que necesitaríamos para realizar este análisis. Esto nos permite conocer cómo está nuestra cartera de clientes, pero si queremos de alguna forma detectar qué otros clientes, digamos, cómo podemos ampliar esta cartera de clientes, qué tipo de cliente se ajusta más, digamos, está más alineado con estos beneficios, es interesante que tengamos datos complementarios del cliente. Por ejemplo, oye, ¿de qué sector estamos hablando? ¿De qué volumen de empresa es? Un tema de ubicación, si estamos hablando de un tema internacional o nacional. Oye, ¿nos es más rentable los clientes que tenemos en Francia? ¿O son los de Portugal? ¿O son los de Italia? También nos puede interesar, a lo mejor, tener la perspectiva de quién es el comercial que lleva ese cliente.
Y también datos, por ejemplo, desde el punto de vista de la actividad comercial, desde un punto de vista qué nos compra el cliente. Oye, qué productos y servicios nos compra, cuál es la frecuencia de compra, el importe medio de pedido, número de referencias, etcétera. Bueno, sin más introducción, si os parece, empezamos a realizar la demostración. Vale, empezamos ya, si os parece. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el cuadro de resumen. No os preocupéis, ¿vale? Si no entendéis lo que estáis viendo, porque precisamente el objetivo, el cometido de hoy es que lo entendáis, ¿vale? Lo primero que vamos a ver, si nos centramos en la parte superior, bueno, lo primero que veis hay mucho rojo, ¿vale? Por tanto, podemos ver que esta compañía, de alguna forma, tiene algunos problemas desde el punto de vista de cómo está su cartera de clientes, ¿vale? Si vamos a la parte superior, vemos lo que sea clientes A de facturación, B de facturación y de facturación. Os explico. Esto sería... Espera un momentito que se cargue la pantalla. Esto sería un ABC tradicional. Es decir, aquí estamos hablando de una empresa que presta servicios de alimentación, bebidas y también lo que sería servicio, digamos, desde el punto de vista de dotación de personal para empresas, hoteles, compañías aéreas, navieras, etcétera, ¿vale? Esta compañía es una compañía que mueve unos 4 millones de euros, tiene una base de 56 clientes y si hacemos un ABC de clientes tradicional, ¿qué es lo que vemos? Recordad que el ABC de clientes, como os comentaba, es, oye, el 20% de clientes es el que nos aporta el 80% de los resultados, en este caso de facturación. Después tendríamos el B, que el objetivo es que el 30% de clientes nos aporta el 15% adicional de facturación. Y después tendríamos el C, que sería el 50% de clientes nos aporta el 5% restante de facturación, ¿vale? Esto que os acabo de explicar es lo que veis en los tooltips que tendríamos debajo de los indicadores. Y aquí tendríamos el típico gráfico del ABC de clientes. ¿Qué es lo primero que podemos ver desde un punto de vista de facturación? Como recordar, estamos hablando A un 20%, B un 30%, C un 50%. En este caso podemos ver que esta empresa tiene un alto poder de concentración de clientes. Es decir, estamos hablando que 8 clientes le aportan el 80% de facturación. ¿De acuerdo? Tenemos que 16 clientes le aportan el 15% restante y 32 el 5% restante. Pero si vemos en detalle la gráfica inferior, cada una de las barras sería un cliente. La concentración que presenta esta empresa todavía es más acentuada. Si os fijáis, en un solo cliente nos aporta el 42% de facturación. ¿Vale? Entonces, de ahí la primera pregunta que nos formulamos al principio. Y esta empresa, desde un punto de vista de facturación, presenta una alta concentración de su facturación en un conjunto muy reducido de clientes. Recordad que Pareto determina un 20%, esta empresa se encuentra en un 14%. De ahí que si volvemos al inicio, se nos presenten los 3 primeros indicadores en color rojo, porque tenemos un umbral del 20, un umbral del 30 y un umbral del 50. ¿Vale? Esto desde el punto de vista de facturación, pero nosotros, como recomendamos, la idea es trabajar con margen. Si hablamos de margen, si os fijáis, hablamos de A, B, C y D de clientes. Vamos a verlo. Esperamos un minutito, un segundo que se cargue la pantalla. Disculpar. Aquí, este análisis es, para mí, realmente muy interesante, muy potente, y yo creo que todas las empresas tendrían que tener este análisis. Es decir, aquí estamos viendo cómo es nuestra cartera de clientes desde un punto de vista de aportación al margen bruto, ¿vale? Si ya desde un punto de vista de facturación esta empresa denotaba una alta concentración de sus clientes, aquí todavía es más notable y de alguna forma podríamos decir que es interesante sanear los clientes. ¿Por qué? Si nos fijamos desde un punto de vista de margen, ¿vale? El 80%, el 71% del margen de esta empresa está supeditada a 2 clientes. Señora empresa, te sale muy a cuenta cuidar mucho a estos clientes, ¿vale? Pero en el otro extremo, si nos fijamos, tenemos 14 clientes que lo que hacen es destruirnos valor. Nosotros en este análisis, esto digamos sería un poquito la aportación de Bismarck, no hacemos un ABC, hacemos un ABCD. Digamos, tenemos el ABC, que es la gente que contribuye positivamente al valor de la empresa, y tenemos los clientes D, que son los que nos destruyen, es decir, los que perdemos dinero. Si nos fijamos,
tenemos 14 clientes que nos representan una pérdida de margen del 5%. En valor absoluto estamos hablando de 33.000 euros. Es decir, si consiguiéramos sanear estos clientes o prescindir directamente de estos clientes, ¿vale? Siempre y cuando sea posible, la empresa ingresaría o dejaría de perder 33.000 euros. ¿Vale? Y una vez más, señores, esta empresa tiene el 57% del margen condicionado a un único cliente. ¿Vale? De ahí que si volvemos al inicio, nos encontramos, ¿vale?, que básicamente tenemos casi todo en rojo, menos un conjunto de clientes, lo que sería el C, que es el 50%, que en este sentido es correcto, ¿vale? Es decir, tenemos una cartera de clientes muy concentrada, aquellos que nos aportan valor, y tenemos un conjunto de clientes medios, lo que serían poco relevantes, ¿vale?, que nos aportan. Pero es muy importante que veamos que tenemos un 25% que nos aportan resultados negativos, ¿vale? Lógicamente aquí el objetivo es 0. ¿Sí? A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? A partir de aquí lo que hacemos es una clasificación de clientes en estratégicos, rentables y no rentables. Vamos a ver cómo lo hacemos, si os parece. Aquí lo que hacemos es combinar en cada una de estas tablas, en lo que es en el eje Y, podéis ver lo que sería el ABC de clientes según facturación y el ABCD desde un punto de vista de margen. Aquí, ¿qué podemos ver? Aquí lo que vemos es la importancia de trabajar con margen y no con facturación. Si nos fijamos, aquí tenemos un cliente A que realmente nos está destruyendo valor. Es decir, es un cliente que nos aporta muchísima facturación, pero por contrapartida, desde el punto de vista de margen, ¿vale?, nos está destruyendo valor. Aquí tendríamos valor absoluto y aquí lo tendríamos en valores, digamos, en relativos. Si vamos a la parte inferior y vemos la contribución al margen, lo que estamos viendo es que, oye, tenemos dos clientes que nos aportan el 71,77%, ¿vale?, de los beneficios de la empresa o del margen de la empresa. Y por tanto, oye, equipo comercial, compañía, nos tenemos que focalizar, tenemos que cuidar muchísimo a estos clientes, ¿vale? Pero por otro lado, lo que podemos ver también es que hay un conjunto de clientes, que serían los B y los C, que son clientes rentables. Entonces, aquí tenemos de alguna manera el cometido de intentar que estos clientes sean A, ¿vale? De aquí pasamos a lo que sería la clasificación entre clientes estratégicos, rentables y no rentables. Y al final os explico el proceso que seguimos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Finalmente, partimos de este ABC de facturación, pasamos a un ABC de margen, pero al final nos interesa saber, oye, ¿qué clientes son estratégicos? ¿Cuáles son rentables? Y cuáles son no rentables y, por tanto, hemos de sanear. Aquí veis, en lo que sería la tabla superior, ¿qué entendemos por un cliente estratégico? Los clientes estratégicos serían todos los As, desde un punto de vista de margen, ¿de acuerdo? Y los AB es, digamos, un cliente A de facturación y que es un B de margen. El resto de clientes B y C son clientes rentables. Es decir, cuando más grande sean los clientes rentables, más diversificada está nuestra cartera. Cuanto más reducida sea el número de clientes estratégicos, podemos decir que esta compañía tiene sus resultados más supeditados, ¿vale?, o está más concentrada. Y presentará más riesgo con los clientes no rentables, ¿vale? En estos clientes no rentables hemos de procurar sanearlos. Y los clientes rentables hemos de intentar, en la medida que sea posible, pasarlos a estratégicos, ¿vale? Y aquí veis que, básicamente, en estos 4 clientes estratégicos, la empresa concentra el 91,81% de su margen, un 69,44% de facturación, etc. Volvemos al inicio, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, a partir de aquí, hemos hecho, digamos, en 3 pasos lo que sería este análisis ABC de clientes o ABCD para determinar qué clientes son estratégicos, cuáles rentables y cuáles no rentables. Pero aquí añadimos la siguiente perspectiva que os comentábamos. Vamos a ver en qué estado del ciclo de vida se encuentran estos clientes. Aquí lo tenemos de forma resumida, es decir, podemos ver
Si recordáis lo que es la curva, tendríamos una fase de startup, una fase de crecimiento, una fase estable y una fase, digamos, de declinación. Una parte positiva que vemos aquí es que, desde un punto de vista estratégico, no tenemos ninguno en la fase D, digamos, de abandono. Tenemos uno en la fase inicial, dos en una fase de crecimiento, es decir, todavía no hemos exprimido al máximo el beneficio de estos clientes, en una fase estable. Es decir, oye, este cliente lo podemos mantener así 1 año, 2 años en función de la empresa, con este volumen de margen, con este volumen de facturación. ¿Vale? En contrapartida, si nos vamos a otro extremo, vemos que en el caso de los clientes D hay una noticia positiva. Y es que tenemos en la fase D, digamos en la fase ya finalización, 5 clientes. Esto lo podemos ver en más detalle en lo que sería este informe de aquí. De hecho, ya en este informe, aquí vemos las gráficas que hemos visto al principio, podemos ver quiénes son estos clientes, podemos ver en qué fase se encuentran. Este está el símbolo amarillo en una fase, digamos, de startup, este está en una fase de alguna forma de estable y este está en una fase de crecimiento. Y aquí podríamos ver la clasificación según facturación, según margen, facturación y margen, ¿vale? Y lo mismo podemos ver desde un punto de vista tanto de los clientes rentables como los clientes no rentables, ¿vale? Como comentaba, una de las noticias positivas que podemos ver es que tenemos diferentes clientes en lo que sería en la última fase y que en este caso, como es positivo para nosotros, lo pintamos en color verde. Hasta aquí vemos cómo está siendo nuestra cartera de clientes. Es decir, podemos ver cómo está concentrado nuestro riesgo o si lo tenemos diversificado, qué clientes nos aportan valor y qué clientes nos destruyen valor. Hemos visto que los clientes rentables son los que nos pueden aportar más potencial, ¿vale? Pero aquí lo más importante, permitidme que vuelva al inicio, es que podamos analizar quiénes son estos clientes, ¿vale? Que serían los símbolos interrogantes si accedéis a la demo, vosotros mismos lo podéis trabajar. En este gráfico de aquí, ¿vale? Aquí trabajamos, como podéis ver, es decir, yo tengo aquí diferentes características de mis clientes. Esperad que lo reseteo todo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí lo que nos permite este informe de aquí es, oye, yo puedo filtrar por ABC de facturación, el margen, el potencial o el ciclo de vida y la categoría de cliente. Recordar, estratégicos, no rentables, rentables. Aquí tendríamos la fase inicial, crecimiento estable y la última fase. Y aquí tendríamos el ABCD. Por ejemplo, podríamos decir, oye, yo quiero saber cuáles son los clientes que no son no rentables. Pues vamos a focalizar nuestro análisis en los clientes que no son rentables. ¿Para qué? Primero de todo es importante tenerlos identificados, poder saber por qué no son rentables y a partir de aquí, oye, hablar con ellos, pues si podemos cambiar el marco de colaboración con ellos, podemos hacer algunos ajustes o si es necesario llegar al extremo, pues intentar prescindir del cliente, ¿vale? A partir de aquí, lo que nos permite este gráfico aquí, nosotros podemos tener aquí diferentes características del cliente o de los productos que nos consume, de sus hábitos. Aquí tendremos oye, el número de pedidos que nos lleva al año, a qué sector pertenece, podemos incluso saber quién es el cliente, cuántos años llevamos trabajando con él, en qué ubicación, el potencial, recordar en función de la fase que esté, qué tipo de modalidad de contratación tiene o qué servicios nos adquiere. ¿Vale? En este caso, podríamos empezar, oye, vamos a ver la modalidad de contratación. Esta empresa, ¿de acuerdo? Permite dos modos de contratación. Te permite lo que es un contrato fijo, es decir, una tarifa plana, o te permite un contrato variable. Es decir, en función de los productos o servicios que me consumas, yo te aplico unas tarifas o te aplico otras. En este caso, ¿qué vemos? Lo que vemos directamente es que oye, el 100% de los clientes que no son rentables tienen un contrato fijo. Si no fuera así, nos saldría contrato variable y contrato fijo. Por tanto, ya podemos ver que aquí el contrato fijo es un tema que tenemos que mirar, ¿vale? Por otro lado, podríamos mirar, por ejemplo, lo que es, perdonad, un momentito, lo que es el sector, ¿vale? En el cual trabaja. Aquí tenemos los diferentes sectores y podemos ver, oye, que los que no son rentables principalmente son empresas.
en lugar de restauración, catering. Y a partir de aquí podríamos ir profundizando, pues por ejemplo, lo que sería la ubicación. ¿Vale? En este caso vemos que la ubicación no es determinante, pero un aspecto que sí que puede ser muy determinante, aquí podríamos ir avanzando en el análisis, pero podemos ver que un aspecto determinante de aquellos clientes que nos destruyen valor es el tipo de contrato que tenemos. ¿Vale? Ahora podríamos hacer el análisis, digamos, desde un punto de vista en el otro extremo. Vamos a ver quiénes son los clientes que son estratégicos. Si seleccionamos estratégicos, por contrapartida, si os fijáis, oye, los no rentables tienen un contrato fijo. En cambio, los que son estratégicos, el contrato es variable. Ostras. ¿Vale? Pues cuidado con los contratos fijos. ¿Vale? A partir de aquí, podemos ampliar por lo que sería sector y podemos ampliar por lo que sería ubicación. ¿Vale? Podemos ver que de alguna forma, pues, en este sentido, ostras, los hoteles son lo que se llevan, lo que nos aportan en comparación con empresas de restauración, los sectores que no salen es porque no tenemos actividad con ellos, los que nos aportan mayor beneficio. Es decir, el 56,87% del margen lo tenemos de los hoteles. ¿Vale? A partir de aquí, pues como comentábamos, podríamos ver pues, el tema de ubicación, podríamos ver incluso pues, el tema de en qué fase se encuentran estos clientes. Podemos ver que en este caso estamos en una fase de crecimiento principalmente y podríamos ver incluso quiénes son estos clientes. ¿Vale? En este caso ya te digo, es una muestra reducida de datos, únicamente tenemos un cliente. Esto de aquí nos permite, oye, conocer las características de aquellos clientes que son estratégicos, ¿de acuerdo? Y por tanto, si queremos ampliar nuestra cartera de clientes, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero de todo, oye, conociendo nuestra cartera de clientes, conociendo aquellos clientes que son estratégicos y son rentables. En este sentido, tendríamos que focalizar los esfuerzos, pues a lo mejor en el caso de hoteles. Ya hemos visto que no tenemos que aportar contrato fijo porque no nos son rentables, que tenemos que aportar contrato variable. Podríamos incluso ver qué ubicaciones son más rentables, ¿de acuerdo? Y podríamos ir jugando con las diferentes características de los clientes para de alguna forma determinar cuáles son nuestros sectores o nuestros mercados objetivos, ¿vale? Ya para finalizar, que estamos en 33, un resumen, es decir, ¿qué hemos visto? ¿Vale? Hemos partido de un análisis ABC de facturación, ¿vale? Que hemos visto que nos da una visión sesgada de cómo es nuestra cartera de clientes. Es recomendable que lo hagamos desde un punto de vista de margen, porque hemos visto que hay clientes tanto A, B o C de facturación que no nos son rentables. Es importante identificarlos y saber por qué no son rentables o qué características tienen para intentar revertir la situación. Aquí hemos visto que el contrato fijo apunta a que son las principales causas. A partir de lo que sería esta clasificación ABCD que nos ha aportado lo que comentamos, quién construye y quién nos destruye, podemos ver las características de estos clientes desde un punto de vista quiénes son estratégicos y cuáles son rentables. ¿Vale? La conclusión es, oye, hemos de cuidar los clientes estratégicos, es decir, hemos de intentar, y más cuanto mayor concentración de clientes estratégicos tenga la empresa, hemos de atenderlos mucho mejor. ¿Vale? Hemos de intentar cuidarlos, fidelizarlos para que no nos abandonen. Hemos visto que los clientes rentables, como podéis ver, son lo que representan el grueso de la cartera de clientes. Es interesante que esta sea amplia para tener una cartera de clientes diversificada. Hemos de ver en qué fase están. Cuando están en la fase A o en la fase B, quiere decir que tienen más potencial de crecimiento y por tanto los podemos convertir en clientes estratégicos. Y es interesante que analicemos clientes estratégicos y rentables desde qué punto de vista, qué características tienen para focalizar nuestra estrategia comercial. Es decir, oye, vamos a buscar hermanos gemelos de estos de aquí. Si estamos viendo que los clientes estratégicos y los que son más rentables, ¿de acuerdo?, tienen un contrato variable, que son del sector hoteles, oye, vamos con toda nuestra energía a buscar más hoteles. Y precisamente vamos a evitar o prescindir los contratos fijos o aquellos sectores de actividad o aquel tipo de cliente que estamos viendo por nuestra historia que no son rentables.
y vamos a racionalizar los esfuerzos con los clientes no rentables. Hemos de focalizar los esfuerzos precisamente en el resto de clientes. Bueno, espero que os haya agradado esta solución, que os haya sido de utilidad, que lo podáis aplicar en vuestras empresas. Si os parece, Oliver, podemos pasar a la parte de Q&A. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carlos Márquez y nos dice, ¿cómo funciona el proceso de implantación de esta solución? Mira, el proceso es bastante sencillo, la verdad, digamos. Aquí lo que hemos visto es una solución que es 100% implantable en una empresa, digamos. Esto es una solución que la podríamos implantar en un corto plazo de tiempo. Aquí básicamente lo que hemos visto antes es decir, oye, necesitamos los datos de los clientes y lo que sería facturación y margen acumulada como mínimo durante un año y tener características de los clientes en función del sector en el cual puedas trabajar. A partir de aquí ya podemos llevar a cabo este análisis. Si estos datos son fáciles de obtener, esto en una semana, 2 semanas está implantado. ¿Vale? La ventaja que tiene es que a partir de esta solución, que como hemos visto, esto es ponerla en marcha, ¿de acuerdo? Vosotros ya podríais llevar, de alguna forma, has visto, digamos, lo que es el gráfico tipo árbol, pero podríamos llevar a cabo, si fuera necesario, informes específicos que nos permitan generar insights que nos caractericen cómo son tus clientes estratégicos, los rentables o no rentables. Pero insisto, necesitamos dato del cliente, recomendable margen, ¿vale? O facturación, y si podéis deducir que en algunos casos entendemos que el margen puede ser difícil obtenerlo a nivel de cliente, ¿vale? Interesante saber en qué etapa del ciclo de vida se encuentra este cliente o cuántos años de relación llevamos con el cliente y algunas características que nos permitan determinar digamos, las características que nos definen un cliente estratégico, rentable y los no rentables. A partir de aquí, esto se puede implantar, ya como comentaba, en 1 o 2 semanas, ya digo, en función de la complejidad del proceso de adquisición de datos. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Víctor. ¿Qué valor añadido consideráis que aportáis frente a otras plataformas de análisis similares que hay en el mercado? Vale. A ver, uno de los factores diferenciales de Bismarck, ¿de acuerdo? Como comentábamos, bueno, no habéis oído a Oliver, disculpar, Bismarck se caracteriza por aportar soluciones de negocio con base tecnológica, ¿vale? Nosotros no nos limitamos únicamente a implantar la solución tecnológica. Como bien comentas, esto lo puedes hacer con Power BI, lo puedes hacer con Tableau, con Qlik o con 50.000 herramientas que hay en el mercado, ¿vale? Por un lado, digamos, lo que os aportamos es que os acompañamos, ¿vale?, a obtener el máximo conocimiento, a exprimir el máximo conocimiento de vuestra cartera de clientes. Os acompañamos en todo el proceso, es decir, no aportamos solamente la solución tecnológica y os dejamos solo delante del cuadro de mando para que después vosotros generéis vuestras conclusiones, sino que os ofrecemos apoyo y soporte en este proceso, ¿vale? Este para mí sería el gran valor, digamos. No es una empresa que te implante una solución tecnológica, sino es un partner que te acompaña en este proceso, ¿vale? Un ejemplo es el tema del margen. Es decir, tú dices al cliente, oye, quiero que me implantes una solución ABC, en pocos casos te ofrecerán, oye, ¿y por qué no es interesante que evaluemos qué clientes te destruyen valor? ¿Vale? Este sería un poquito el factor diferencial, no solamente de la solución, sino de Bismarck. Y que por otro lado, digamos, esto ya te digo, es una solución estándar que nosotros podemos implantar, pero que es 100% personalizable a vuestras necesidades o a vuestro contexto. Gracias, Víctor. Parece que no tenemos más preguntas. Ok. Con lo que voy a proceder a finalizar la sesión. Como podréis ver, en el cuadro de mensajes hemos publicado diferentes enlaces donde podréis encontrar más información sobre la solución y también un formulario de feedback que agradeceríamos si le pudierais dedicar un par de minutos. Nos acaba de llegar una preguntita, Víctor, si no te importa. No, mucho menos. Y Marina nos pregunta, ¿cuánto se tarda en llevar a cabo un proyecto así? Vale, como comentaba antes, a ver, aquí el proceso, digamos, que puede resultar más o menos complejo es el proceso de adquisición de datos. ¿Vale? Es decir,
Si vosotros disponéis de los datos, como comentaba, de margen por cliente o facturación por cliente o aquella variable cuantificable que es interesante para vosotros, porque esto es interesante también para un servicio de postventa, un CAO, un servicio de atención a usuarios, digamos, lo podemos llevar a cabo desde diferentes perspectivas. Pero si vosotros ya tenéis los datos de cliente, la facturación por cliente y características como sector, volumen de facturación, número de empleados, ubicación, depende del sector, esto en una semana, 2 semanas está implantado, ¿vale? ¿Qué puede hacer que el proceso requiera de más esfuerzos? En función de cómo estén disponibles o cómo de complejo sea obtener estos datos. Pero insisto, si vosotros ya tenéis los datos de cliente, facturación, margen y las características, en 1 o 2 semanas está implantada la solución. Perfecto. Pues muchas gracias. Ahora sí, creo que esta era la última pregunta que teníamos. Con lo que tan solo recordar que os invitamos a todos a nuestro próximo webinar que tendrá lugar el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, y hablaremos sobre Folsonomy Text Analytics, una de nuestras soluciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos encontraros a todos la semana que viene. Mañana os enviaremos una comunicación con la grabación de esta sesión conjuntamente con la presentación y la invitación también para la semana que viene. Así que pasar buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Gracias.